stand with me this morning to Revelation chapter 1 and I read verse 4. Por favor, venga conmigo esta mañana al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La obra y la persona del Señor Jesucristo. Ese será nuestro título en esta mañana. Y veremos solamente 2 o 3 versículos en Apocalipsis capítulo 1. Queridos amigos, no podemos venir ahora a la mesa del Señor en este tiempo que estamos atravesando. Cuán bueno sería poder compartir la mesa del Señor, pero meditaremos hoy en la obra de la persona de nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que Él hizo por nosotros y quién es, o mejor, quién es y qué hizo por nosotros, por su querido pueblo. La conversión es la clave de todo. Una persona convertida no está sorprendida constantemente por lo que sucede en este mundo, sino que Tú puedes ver la cantidad de especulaciones, teorías y maquinaciones que hay en este mundo, cosas que escuchamos de personas alrededor nuestro. Pero hoy hablaremos acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de cómo después de ser convertidos, nuestra concentración y nuestro punto de vista de las cosas es maravillosa. Queridos amigos, hay cosas que se nos dan aquí y que describen en este pasaje al Señor Jesucristo, y se nos ven aquí descripciones que no se dan acerca de nadie más, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Nadie recibiría una descripción tan maravillosa como esta. Y hay por lo menos 7 cosas que se nos enlistan aquí acerca del Señor Jesucristo, de su persona, y también miraremos 3 o 4 cosas de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros como su pueblo. Así que vamos a mirarlas juntos y lo haremos de manera devocional a medida que pensamos en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Miremos el primero. Si usted podría incluso pasarla por alto si no miramos atentamente, y podríamos incluso podríamos pasar por alto esto, pero empezaremos por su nombre, simplemente su nombre, el Señor Jesucristo. Versículo 1, la revelación de Jesucristo. Y a medida que avanzamos por el pasaje lo veremos muchas veces. Versículo 5, Jesucristo. Y continúa, Jesucristo. ¿Qué significa cuando evocamos ese nombre, cuando hablamos acerca de ese grandioso nombre? Recordemos que estamos hablando de la segunda persona de la deidad, el Hijo de Dios. Y Jesucristo es su nombre terrenal. Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero Cristo, ahora, se nos dice aquí que a su nombre, el nombre Cristo significa el señalado, el excepcional. No hay otro como Él, no se puede comparar con nadie. Eso es lo que realmente vemos en este nombre griego. Pero el Mesías, mirando el Antiguo Testamento, vemos que él tenía un nombre terrenal, Jesucristo, pero tenía un nombre divino también, o tiene un nombre divino. ¿Y esto qué nos indica? Que él es 100% hombre, pero al igual 100% Dios. Un solo Dios en 3 personas, y la segunda persona es la que nos es descrita aquí, el Señor Jesucristo. Así que lo primero es su nombre. Jesús significa, en primer lugar, Dios salva. Y Cristo, el ungido, el señalado, el apartado, el principal. Y eso es lo que... Y es por esa razón que nosotros continuamente decimos, cuando ores, no simplemente digas Jesús como si fuese su nombre terrenal únicamente, sino que en oraciones públicas e incluso en privado, levanta al Salvador,
Hechos capítulo 5, cuando ellos hablan de Él, ellos dicen el Señor Jesucristo. Así que es también el patrón que se nos da por parte del apóstol Pablo, quien nunca le llama simplemente Jesús, sino que la mayor parte de las veces Él incluso cambia el orden. Él incluso no suele decir Jesucristo la mayoría de las veces que leemos Efesios y otras cartas del apóstol Pablo, sino que él a menudo usa primero su nombre, Cristo Jesús, es decir, mostrando respeto por él. Ahora, si Cristo no es Dios, entonces no está bien, no es bueno. Y por eso es que hay gente que, por ejemplo, en el Islam suelen decir que Jesús simplemente es un profeta. No. No podríamos decir que Jesús es simplemente un profeta, sino que Él es Jesús el Cristo. Ahora miremos el segundo característica que se nos da aquí en este pasaje. Y lo vemos en el versículo 4. El que es y el que era y que ha de venir. El que es, que era y que ha de venir. ¿Lo ves? En inglés, lo que normalmente esperaríamos es el que es y el que va a ser. E incluso en español es la forma en que se dice, es decir, el que es será, pero en realidad aquí se nos habla acerca de que es y que ya era y que ha de venir. ¿Qué nos refleja esto? Su eternidad. Recordemos cómo Dios se le reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3. Moisés le dijo al Señor, voy a hablar a tu pueblo, y si les digo, Dios me ha enviado a hablar con ustedes, ¿qué debo decir? ¿Qué nombre les voy a dar a ellos? Y es exactamente este el nombre que Dios le da a Moisés. Yo soy el que soy. Este es lo mismo, es decir, el nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora Juan nos lo revela una vez más aquí. Porque no solo es que el nombre de Dios se diga yo soy, sino que significa el que es, pero también el que era y además el que ha de venir, porque Cristo regresará. Y vamos a tratar esto más adelante en el séptimo aspecto de descripción que se nos da del Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos, ¿a quién estamos adorando? Oh, al Señor Jesucristo. ¿A quién es que alabamos y adoramos? Al Dios eterno. Al Dios que está más allá del tiempo, del espacio, lo trasciende todo. El creador del tiempo. El tiempo existe como una muestra del amor de Dios para nosotros. De otra manera, pues no habría tiempo porque Él trasciende, supera, está más allá del espacio y el tiempo. Pero en tercer punto, y esto vamos a verlo de manera breve, miremos el tercer punto en el pasaje. En el versículo 5 se nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Yo no quisiera perder la riqueza que tenemos aquí a medida que se habla del Señor Jesucristo. En el versículo 4 se nos muestra al Dios Trino, Padre, el Santo Espíritu, hablando a nosotros de forma simbólica en el versículo 4. Cuando se nos habla de los 7 espíritus, no significa que hayan 7 santos espíritus, sino que es un nombre simbólico de que el Santo Espíritu está completo, definido, no le falta nada, evoca perfección, o nos muestra mejor perfección, y por eso el número 7 es tan importante a lo largo del libro del Apocalipsis. Pero, queridos amigos, en tercer punto se nos dice que el Señor Jesucristo es el testigo fiel. Y hay algo aquí a lo que quiero llamar su atención. Testigo. Y la palabra testigo aquí significa mártir. Mártir. ¿Qué significa esto? Él está hablando, se nos habla aquí acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Él no vino como simplemente un profeta a hablarnos de lo que Dios hizo por nosotros, así como muchos profetas lo hicieron a lo largo de la historia. No, Él vino a morir. Y esto es acerca de su muerte en la cruz del Calvario. Lo vemos hoy en día cuando tú dices que alguien es testigo, pues estamos hablando de alguien que fue simplemente un espectador. Ah, yo estuve allí, por eso soy testigo, pero no tengo nada que decir acerca de él. Pero cuando en la Biblia leemos testigo, se refiere
al mártir. Hechos capítulo 1, versículo 8, la comisión que se le dio a la iglesia mientras ascendía, lo que el Señor les dijo fue: ustedes serán mis testigos, me seréis testigos. Y la palabra que se traduce allí es: seréis mis mártires, mártires. Un mártir es alguien que, de acuerdo a la Biblia, es alguien que está dispuesto a morir por lo que está diciendo, por lo que ha visto, por lo que ha oído. Así que él está dispuesto a morir por el amor del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando leemos la historia de la iglesia, muchos misioneros dieron su vida. Pero el más grandioso misionero, la persona más grandiosa que dio su vida, no simplemente como un mártir, no fue que Cristo fue y murió en la cruz del Calvario como un mártir nomás, sino que lo hizo como un redentor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De modo que podemos ver que no simplemente un testigo no era simplemente un testigo, es decir, que estaba dispuesto a morir, sino que además fue fiel. Filipenses nos dice que Cristo, y la palabra griega allí es morfo, Dios mismo, Dios se humilló a sí mismo, viniendo en un cuerpo humano, y que estaba dispuesto ahí incluso a morir en la cruz del Calvario. Y por esa fidelidad Dios le elevó a lo sumo, le exaltó a lo sumo, y es por eso que su nombre está sobre todo nombre. Oh, queridos amigos, querido amigo, ¿eres tú fiel? ¿Eres confiable? Oh, cuando en este mundo hay personas que dicen que es famoso, y a veces vemos personas muy elevadas, y personas entonces corren detrás de él. Pero la Biblia nos dice, y lo podemos leer aquí en Apocalipsis, que el nombre de Cristo es fiel. Primera de Corintios capítulo 4, ¿qué es lo que Dios requiere de ti y de mí? Ser fieles. Y muchos de nosotros queremos ser exitosos en muchos aspectos, pero Dios lo que quiere es que seamos fieles. No puede haber ninguna excusa para no servir al Señor. Algunas personas dicen: bueno, yo soy fiel, pero no tengo nada que brindarle al Señor. No, porque somos fieles es que servimos al Señor y testificamos del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que se nos da aquí. El Señor Jesucristo, primero, es Jesús, el Salvador; segundo, es eterno; y tercero, es fiel y dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Estaba dispuesto a sufrir el castigo por nuestro pecado. ¿Y acerca de qué es todo esto? Para que recordemos su muerte. Él murió. Y aquí, cuando leemos el libro de Apocalipsis, muchas veces se nos habla acerca de su sangre, para hacernos más blancos que la nieve. El cuarto que se nos da, y lo vemos aquí en el versículo 5, donde dice: el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Lo ves? La tumba no pudo contener al Señor Jesucristo. La tumba era demasiado pequeña. Y por eso, cuando hablamos acerca de la muerte de Cristo, 3 días en la tumba. Pero aquí se nos habla acerca también de su resurrección, el primogénito de los muertos. No está hablando de cronología, de tiempo, porque nosotros sabemos que incluso en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Lucas capítulo 7, cómo el Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda. Ese hombre fue resucitado. Recordamos también cómo el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Esa niña también resucitó de los muertos. Recordamos cómo el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de la muerte. Incluso en el Antiguo Testamento, con Elías y Eliseo, vemos cómo ciertamente Cristo no fue el primero que resucitó de la muerte. Pero esto es acerca, de hecho, por eso lo digo, no está hablando de cronología, sino de supremacía. No cronología, sino supremacía, preeminencia, porque lo que vemos es que Cristo es el único
que resucitó de la muerte para nunca volver a morir. No tengo el tiempo para ir a todos estos pasajes, pero podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, se nos dice que Él es la primicia de los frutos, es decir, que Cristo fue quien abrió la puerta, el primero que entró a la eternidad para siempre con un cuerpo resucitado, glorificado, y Él pagó el precio y abrió camino para nosotros, de modo que tú y yo, como se nos dice en Juan capítulo 12, porque Él vive, nosotros vivimos. Ese es esto debería levantar tu alma en esta mañana, porque Cristo murió. Él es el último Adán. Él vino a conquistar la muerte y lo hizo en la cruz del Calvario. Pero finalmente un día le veremos regresar una vez más. Y lo vemos aquí en capítulo 1 de Apocalipsis, que Cristo es el resucitado, como lo vemos en el capítulo 1:18. Sí, Él murió, ya lo hemos mencionado muchas veces, murió en la cruz del Calvario, fue puesto en la tumba, en aquel sepulcro, pero aquella tumba rápidamente tuvo que dejarlo salir, porque mira, aquella tumba no fue quitada para dejar que el Señor Jesucristo saliera, sino para que los apóstoles pudiesen venir. Leemos cómo Pedro estuvo allí y Juan estuvo allí. ¿Y qué encontraron cuando corrieron hacia la tumba? ¿Qué encontraron? Pues que allí estaban la vestimenta, los mantos que cubrían el cuerpo. Estaba vacía la tumba. Y vemos en el versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, para siempre. Queridos amigos, tal vez alguien aquí en medio nuestro que esté escuchando a través del internet podrá estar pensando, bueno, yo no soy religioso, no me gusta mucho la religión. Quiero hacerte un desafío. Dime qué profeta o guía o líder de alguna religión puede decir que Él murió y regresó de la muerte, resucitado. Juan capítulo 12, una vez más, versículo 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. De modo que Cristo murió como testigo fiel, y esto nos habla de su muerte, pero también primogénito de los muertos, nos habla de su resurrección. Ahora veamos el quinto. En el quinto vemos también en el versículo 5 que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando el apóstol Juan escribió estas palabras, esto no tendría que haber sido dicho, digámoslo así, porque el emperador César era el emperador en aquellos tiempos, y ¿sabes qué decía él? Todo el mundo tiene que decir que César es el Señor, el César. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién domina el mundo? Si tú le preguntas a las personas en la calle, dirán, bueno, todo es pues por accidente, ya que todo vino de la nada y esto algún día simplemente se va a acabar y ya está. Mucha gente piensa eso. Qué esperanza más patética e infructífera. Pero en la palabra de Dios nosotros leemos acerca de una grandiosa esperanza, que son en realidad certezas. Y lo leemos de labios del Dios que no puede mentir. Leemos acerca de una esperanza bendita. Dios es nuestro soberano, Cristo es nuestro soberano, incluso ahora. Mira, cuando Él nació, vinieron los sabios ¿de dónde? De lejos, del oriente. ¿A adorar a quién? ¿A un bebé? No. Cuando vamos a Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, este niño, se nos dice en la escritura que un niño os es nacido, hijo os es dado, y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, Príncipe de Paz. ¿Es de hecho un simple bebé? No, los hombres sabios dijeron, vinimos a adorar al Rey de los judíos. Fue lo que dijeron, el Rey de los judíos. Y cuando leemos en Mateo capítulo 27, versículo
27 nos dice la escritura que en la cruz del Calvario pusieron un letrero encima de la cruz, sobre la cabeza del que estaba escrito en 3 idiomas. Y lo primero que decía. Y mucha gente estaba confundida. Hay mucha gente que está confundida pensando que Cristo murió únicamente por cierta parte de la población mundial, y algunos dicen que Cristo murió solo por los blancos, otros dicen que murió solo por los de tal parte del mundo, pero cuando leemos en las palabras que están escritas sobre la cruz del Calvario, leemos que el letrero fue escrito en 3 idiomas que en aquella época eran los idiomas oficiales en el mundo entero. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 se nos dice que Cristo vino a salvar personas de todas partes del mundo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Por eso es que, y yo te digo, ¿qué religión podría igualarse a esto? De hecho, cada falsa religión tiene su lenguaje secreto. ¿Sabes cuál es nuestro lenguaje en la fe verdadera? La palabra de Dios, la Biblia. Y por eso es que la Biblia, gracias al Señor, está traducida en todo lenguaje y tiene poder, tiene el mismo poder. Ahora, si tú tradujeras el Corán a otro idioma, pues ya no es el Corán, ya no es tomado como el Corán verdadero. Si tú traduces un libro del budismo y lo traduces a otro lenguaje, ¿qué es? Pues sencillamente palabrerías y mantras de repetición. Pero si tú traduces en otro idioma la Biblia, conserva su poder. ¿Y qué nos dice? Que Jesucristo sigue siendo el Salvador de todo aquel que confía en Él. Así que Él es el soberano de los reyes de la tierra y de todos nosotros. Cristo no vino a gobernar o a regir sobre un reino político. No, Él fue a reinar en nuestros corazones. Mira lo que dice, por ejemplo, Jeremías. Él dice que el corazón humano es malvado, engañoso, perverso. Y no estamos hablando de poesía, ni de elocuencia, ni de experiencias, o de economía, o que necesitemos riquezas, o que necesitemos soluciones militares para nuestros problemas. Como dijo Agustín, nuestros corazones siempre están sin descanso hasta que encuentras descanso en aquel ser, en Dios. Incluso personas que reclaman ser cristianos, muchos de ellos están insatisfechos. ¿Sabes por qué? Sí, porque una persona desde luego puede tropezar, pero no estamos hablando de esto, sino de aquellas personas que no encuentran satisfacción, a menos que estén cerca, reconciliados con Dios a través de Cristo Jesús. John Pascal, un humanista antiguo, solía decir: en el corazón del hombre hay un espacio que solo puede ser llenado por Cristo Jesús. Ahora, no estamos aquí hablando de ficciones o de cosas fantasiosas. Eso no está en la Escritura, sino que el Señor vino para reinar eternamente. Y Él está reinando ahora mismo. Bueno, ese es el quinto. Ahora el sexto. Aquí lo tenemos, se nos da a nosotros aquí en la Escritura. Y está también aquí en el versículo 8. Versículo 8, Apocalipsis 1:8. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y se nos repite en el versículo 11. Miremos el versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y se nos repite una vez más en el versículo 17. Y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Mira, esto ha sido dicho acerca del Padre, pero no te equivoques, porque esto es dicho también acerca del Señor Jesucristo. Y cuando vamos a Isaías 40, vemos claramente que el Dios del Antiguo Testamento, aquel que fue adorado por Moisés, es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Eso es lo que se nos está diciendo aquí en este pasaje, que Él desde el principio hasta el final es Cristo, el alfa y la omega. No tengo el tiempo para que veamos cada uno de estos pasajes, pero miremos el séptimo que se nos da aquí en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.
Queridos amigos, permítanme decir algo, no deseo ofender a nadie. Si tú o yo, si tú no has sido convertido, tú has atravesado, tú traspasaste al Señor Jesucristo, tú le has crucificado. Pero mira lo que dice aquí, he aquí, miren, levanten su mirada un poco más arriba de esta tierra, porque hay algo más grande, algo superior a este mundo, y es que Cristo volverá. Él regresará, Él es el que viene, dice la Escritura. Y es por eso que en la Escritura se nos dice, el primero o segundo que vimos, es que Él es, el que era y el que ha de venir. ¿Qué esperas hoy? ¿Por una vida mejor? ¿Una mejor carrera? ¿Una promoción quizás? No, no, no. Nosotros estamos esperando es por el Señor Jesucristo que viene. Incluso una pandemia como esta debería recordarnos que este mundo no va a continuar y continuar y continuar. No, llegará a un final. Mira, como dice 1 Corintios capítulo 15, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Podría pasar repentinamente. 1 Tesalonicenses capítulo 4, que se nos dice que en la última trompeta, la trompeta debe sonar y todo será desmantelado. Cristo vuelve, Cristo regresa, esa es nuestra esperanza, y por eso es que la Biblia aquí en Apocalipsis comienza hablándonos de la eternidad del Señor Jesucristo, quien regresa, quien vuelve. Y cuando volvemos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, la Biblia nos dice que la iglesia clama, ven Señor Jesús, ven, regresa. Esa es nuestra esperanza, nuestra expectativa. Así que esto se nos da, estos 7 puntos hemos visto acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero llamar tu atención a esto. Mira este mundo. ¿Qué hace este mundo por nosotros? Y esto debería confortar tu alma y acercarte más y más al Señor. Y lo primero que se nos da aquí es que Él nos ama. Él nos ama. Miremoslo en el versículo 5. Aquel que nos ama, al que nos amó, dice el versículo 5. Ahora, en el griego original esto está en tiempo presente. Aquel que nos ama ahora. Aquí dice nos amó en pasado, y está bien porque desde luego Él nos amó desde antes de la fundación del mundo, pero Él está ahora sentado a la diestra del Padre, ¿haciendo qué? Amándonos, nos ama. Y tú puedes estudiar toda la Biblia y podrías incluso corregirme luego si quisieras, pero es la única vez en que en toda la Biblia el amor, la palabra amor está en presente. La mayor parte de las veces, o mejor, todas las veces se nos da en tiempo pasado. Tú conoces muy bien este pasaje que voy a mencionar. Juan capítulo 3, 16 nos dice que de tal manera Dios nos amó. Hablando en pasado, el tiempo está en pasado, pero aquí en el capítulo 1, versículo 5, en griego está en presente, es decir, el que nos está amando ahora, el que nos ama. Oh, Cristo en el cielo me ama. Puede que mucha gente no me ame, puede que haya personas que no te amen, o personas que no oren por ti, pero ¿sabes qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8? Que Cristo mismo está intercediendo por ti, y esto debería ser un gran confort. Así que Cristo nos ama, y ¿cómo no vamos a gozarnos en esto? Hay personas tan orgullosas que podrían decir, oh, qué suerte tiene Dios de tenerme en su reino. Pero no, eso es terrible porque no hay nada bueno en mí. Estamos tan tentados por el pecado y somos tan repulsivos a Dios por nuestro pecado. Así que fue Él quien decidió amarnos, no nosotros. Y como dice también la Escritura en el Evangelio de Juan, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Queridos amigos, Él te ama ahora mismo. Como tu hijo, como su hijo, como su hijo, como su hija, Él te ama. Y lo segundo que Cristo hizo por nosotros, veámoslo aquí en el versículo 5, dice, nos lavó. ¿Puedes ver el punto? Yo sé que no necesitas que te lo diga. ¿Por qué lavas a alguien? ¿O por qué lavas tus ropas o a un bebé? ¿Por qué lavas tus platos? ¿Por qué lavas las cosas?
Bueno, esto nos debe recordar lo sucios que somos, pero Dios mismo nos ha lavado en la fuente de su sangre. Y por eso es que se nos pone aquí que nos lava, como lo puso Isaías, su sangre nos vuelve más blancos que la nieve. ¿Y por qué? Porque antes de estar de frente al Señor, debemos ser perfectos, lavados. Dios te perfecciona. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Dios nos lava y nos prepara para que antes que nos presentemos ante Él, seamos como su Hijo Jesucristo, perfectos. Dios no tolerará ver ningún pecado antiguo en mí aquel día. Así que Él mismo nos lava, nos lava. Nosotros estábamos en la esclavitud del pecado. Las personas de este mundo no quieren escuchar estas cosas de que somos esclavos, pero de hecho somos esclavos somos esclavos de nuestras propias concupiscencias, de nuestros egoísmos, y estamos esclavos del dominio del pecado, pero Cristo nos libera de aquel dominio. Romanos capítulo 6, todo este capítulo nos habla de cómo cómo Cristo nos libera del pecado. Y si tú quieres estudiar acerca de esto, el capítulo 6 de Romanos es un capítulo que deberías memorizar, también como lo dice Colosenses. Son capítulos importantísimos en la Biblia. Él nos ama, Él hemos visto su nombre aquí, pero también cómo nos ama. Ahora, esto es personal. Y aunque es personal, nos cobija a todos. Por eso la palabra dice, nos ama como su pueblo. Es personal, pero también de forma colectiva, la iglesia. Efesios capítulo 5, tú conoces el texto porque se lee en todas las bodas. Efesios 5, 25, 26 y 27. Cómo Cristo nos lavó por su palabra, de manera que podamos aparecer ante Él sin mancha, sin arruga, hechos perfectos por la sangre del Señor Jesucristo. Él nos lavó. Ese es el segundo aspecto que Él hizo. Y el tercero, miremoslo una vez más. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, mi tiempo ya se ha ido y me gustaría continuar aquí. Pero Él nos hizo reyes porque estamos bajo su reinado. Nos ha hecho príncipes para servirle, para adorarle, para rendirle tributo, para obedecerle. Por eso los cristianos deben ser personas obedientes, una persona santa. El cristiano debe ser una persona entregada al Señor. Él nos ama, nos lavó con su sangre preciosa y nos ha hecho reyes. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Hay mucho más de qué hablar, pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Permíteme que lo veamos aquí en el versículo 5, que dice: aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, en plural, pecados, con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra respuesta. Si esto es verdad, esto es cierto, esto sucederá. Él escucha nuestras oraciones y merece nuestra adoración. El dominio no le pertenece a este mundo, no le pertenece a los primeros ministros de este mundo, no le pertenece al león rugiente del que habla Pedro, sino que el dominio pertenece a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por favor, si usted, hoy que se vaya de aquí, permíteme decirte, lee estos versículos, pon toda tu mente en él y llegarás a la misma conclusión. No tengo tiempo para mostrarte esto, pero al menos 3 veces en este pasaje se nos dice amén, 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 porque esto es cierto. Esa es nuestra canción de adoración a nuestro Salvador, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cerremos mostrando nuestra gratitud al Señor, cantando juntos el himno 449. Himno 449. Más gratitud concede, más confianza en el Señor.
Ahora que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que el amor de Dios nuestro Padre Celestial, y que la comunión del Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.